Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Con ustedes, Boris Feisenhausen, 20 de enero. Hoy hay muchas noticias importantes. En este episodio, la central nuclear de Chernóbil ha quedado completamente sin energía tras los ataques rusos. Putin está provocando deliberadamente una catástrofe a gran escala, de la que incluso Europa podría verse afectada. Trump le dio un ultimátum a Macron y Europa está preparando un golpe financiero contra la economía de Estados Unidos, repitiendo la dura lección del judo económico japonés. La OTAN está dividida. Los servicios de inteligencia europeos han dejado de compartir información con Washington debido al intento de anexión de Groenlandia, y Noruega se está preparando de urgencia para confiscar bienes de ciudadanos, anticipando el inicio de una guerra con Rusia. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy, que estará lleno de cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que el suministro externo de energía de la central nuclear de Chernóbil ha sido interrumpido. También resultaron dañadas las líneas eléctricas que conducen a otras centrales nucleares. Así lo informó el OIEA. Bueno, muchos dirán, pero si ya no funciona desde hace mucho, tiene un sarcófago encima y allí no hay nadie en absoluto. No, eso no es así. Este hecho, por cierto, es una confirmación directa del escenario sobre el que advirtió la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania: ataques a las subestaciones de las centrales nucleares y del que hablamos con ustedes en el episodio anterior. ¿Qué significa esto? El corte de energía en la central nuclear de Chernóbil. Actualmente no está generando electricidad, es decir, está fuera de servicio, pero consume electricidad en cantidades bastante grandes para mantener la seguridad para enfriar el combustible nuclear gastado. En los almacenes el combustible todavía genera calor, por lo que es necesario enfriarlo. Y en este momento la planta está sin energía y pasa a funcionar con generadores diésel de emergencia. Esto ya se llama modo de supervivencia. La razón es obvia: los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania. Incluso si el misil no impactó directamente en la central nuclear de Chernóbil, destruyó una torre o un transformador que suministraba electricidad allí. Esto es un chantaje nuclear deliberado por parte de la rata calva. Amenaza al almacén de combustible nuclear gastado. En las piscinas de almacenamiento se guardan alrededor de 20.000 conjuntos de combustible gastado. Necesitan enfriamiento constante, es decir, sin electricidad las bombas que mueven el agua se detendrán. Si ocurre algo con los generadores diésel, bueno, entonces habrá un problema. El agua comenzará a calentarse, aunque el combustible allí ya es viejo, bueno, se ha enfriado en comparación con los reactores en funcionamiento. Pero si no hay circulación, empezará la evaporación. Y entonces aerosoles radiactivos pueden liberarse al aire. Es difícil decir hacia dónde los llevará el viento. Bielorrusia, Europa, Ucrania. En general, ahora se han encendido los generadores de reserva allí. Espero que todo salga bien. Pero como ven, es un chantaje nuclear. Putin muestra que sí, no voy a usar armas nucleares, pero puedo crearles este tipo de problemas. Por cierto, Putin, el que está haciendo todo esto, a quien Donald Trump invitó al Consejo de la Paz, hoy volvió a lanzar un ataque masivo contra Ucrania. 339 drones de ataque, 18 misiles balísticos, 15 misiles de crucero. Incluso hoy se gastó en un Zircon. Dicen que hubo 2 Zircon, pero estamos esperando confirmación. De nuevo, los ataques se dirigieron a instalaciones energéticas. Una vez más, la chupacabra calva no pierde la esperanza de dejar a los ucranianos sin luz ni calor, y eso que afuera hace 15 grados bajo cero por la noche. ¿Recuerdan cómo Donald Trump contaba que después de cada excelente conversación con Putin, su esposa Melania le decía que tras eso, Putin volvía a atacar ciudades ucranianas? Porque cada excelente conversación con Donald Trump, Putin la percibía como una muestra de debilidad. Me pregunto si ahora Melania le dice a Donald que Putin vuelve a golpear a Ucrania e intenta dejar sin calefacción ni electricidad a jardines de infancia, escuelas y hospitales. Probablemente ya no. Probablemente ahora el nuevo tema es Groenlandia. Sin falta, hoy pasaremos a ese tema. Aún así, me da curiosidad. Cuando Trump invitó a Putin al Consejo de la Paz, ¿según qué criterios lo hizo? ¿Solo 1.000 millones en efectivo y ya? O sea, cualquiera puede entrar ahí. ¿O hay algún criterio? ¿Cuántos civiles hay que matar? Tal vez cuántas guerras hay que desatar para que te acepten en ese consejo. Y además les recuerdo que a Putin, o mejor dicho, contra Putin,
La Corte Penal Internacional le ha emitido una orden de arresto por el secuestro de 20.000 niños ucranianos. Desató una guerra en el centro de Europa, secuestró a 20.000 niños, mató y mutiló a cientos de miles de civiles, borró del mapa ciudades enteras. Perfecto, te aceptamos en el Consejo de la Paz. Lo principal es que tengas 1.000 millones para el boleto de entrada, lo demás se resolverá de alguna manera. Y aquí va otra sobre Putin, que dice querer la paz. Las autoridades de Noruega notificaron a los ciudadanos sobre la preparación para la confiscación de sus propiedades en caso de que comiencen hostilidades con la Federación Rusa. Esto ya no es una broma. Es decir, si empieza la guerra, las autoridades tienen derecho a tomar algún equipo, instalaciones, para alojar a militares y así sucesivamente. Estos ya son preparativos serios para una guerra con la Federación Rusa. Pero ¿qué dicen? Si Putin quiere la paz, y resulta que aquí no le creen, ¿entienden? Por cierto, Trump no solo invitó a Putin, sino también a Lukashenko al Consejo de la Paz. ¿A quién más? ¿A quién le faltaba ahí? ¿Estoy entendiendo bien? Estamos en algún episodio de la serie Black Mirror. Ahora todos se van a despertar y en realidad nada de esto existe. No, esta es la realidad. Y saben, la parte bielorrusa, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo la siguiente declaración. Valoramos mucho que la parte estadounidense vea a Bielorrusia, y esto se indica directamente en el texto del mensaje, como un Estado dispuesto a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera y liderar con la fuerza de su ejemplo, invirtiendo en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras. También consideramos esta propuesta la invitación de Trump a Lukashenko al Consejo de la Paz como un reconocimiento de los méritos personales y la autoridad internacional del jefe del Estado bielorruso. Solo quiero recordar que desde el territorio de Bielorrusia, no solo desde el territorio de Rusia, sino también desde Bielorrusia, las tropas rusas entraron en Ucrania. Si no fuera por Lukashenko, quizás no habrían ocurrido los crímenes atroces en Bucha, Irpin, pero Lukashenko ayudó a Putin y ahora recibe su lugar en el Consejo de la Paz. Y también quiero recordar que cuando los ocupantes rusos se dieron cuenta de que no podían tomar Kiev, robaron todo lo que pudieron de las casas y apartamentos ucranianos y huyeron de regreso a Bielorrusia, de donde vinieron aquí. Y Lukashenko está listo para participar y se alegró, simplemente se puso las manos en la cintura. Como un samovar de mamá, así es él. ¿Y saben cuál es el mérito de Lukashenko ante los Estados Unidos? Simplemente liberó a algunos presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones. Un gran negocio, ¿verdad? Agarra a la mayor cantidad posible de disidentes en Bielorrusia, mételos en la cárcel y luego comercia con ellos como si fueran mercancía viva a cambio del levantamiento de sanciones. El Dranik bielorruso, caducado seguramente, está ahora mismo en el séptimo cielo de felicidad, porque por fin ha monetizado esas características y proyectos dictatoriales suyos. Por cierto, siguiendo este principio, ¿por qué el ayatolá Khomeini, líder de Irán, aún no ha sido invitado al Consejo? Él tampoco ejecutó a 800 manifestantes a petición de Trump. ¿Acaso no es un pacificador? Y eso no es todo. También recibió una invitación Orbán, el famoso pterodáctilo de la paz, el saboteador del año según la Unión Europea, amante del petróleo y fanático de besar a Putin en su caja de goma. Prácticamente todos los monstruos están reunidos. Por ahora es una tríada repugnante, pero creo que habrá más de estos personajes desagradables. Y nosotros ayer todavía nos reíamos, ahora invitarán a Kim Jong-un y luego se sumarán Hamas y los talibanes. Ya no da risa, ¿verdad? Ellos realmente pueden aparecer ahí. Quizás simplemente para los talibanes la entrada cueste un poco más cara, o quizás, escuchen, quizás el plan de Donald Trump sea reunir a todos estos maníacos y dictadores en un solo lugar y simplemente acabar con todos de una vez. Pero por alguna razón lo dudo y Macron rechazará la invitación de Trump para unirse al Consejo de la Paz. Así lo informa Bloomberg. Les recuerdo que este Consejo de la Paz está concebido como un organismo internacional para gestionar la Franja de Gaza, pero luego sus competencias se ampliarán a todo el mundo. En general, es extraño que no lo hayan llamado el Consejo de la Paz Dorado. Es algo muy extraño. ¿Saben cómo reaccionó Donald Trump ante la posibilidad de que Macron rechace participar en este consejo? Cito.
Impondré aranceles del 200% a su vino y champán y aceptará. Nadie quiere ver a Macron, porque pronto dejará su cargo. Si se comporta de manera hostil, le pondrán un 200% al champán y se unirá rápidamente, declaró Donald Trump. ¿Qué clase de maravilloso consejo de la paz es ese al que hay que llevar a la gente a punta de pistola o bajo amenaza de aranceles? ¿Qué tiene de maravilloso? Les garantizo, este Consejo de la Paz, ¿por qué no lo llamaron Consejo de Trump? Para mí es un misterio. Este Consejo de Trump se desmoronará en cuanto Trump deje de ser presidente de Estados Unidos, o tal vez incluso mucho antes. Pero por cierto, no solo Francia se niega. Los principales países europeos también rechazarán unirse al Consejo de la Paz. Será anunciado de manera pomposa el jueves en Davos. ¿Quiénes se niegan? Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Suecia. Esos son los que se conocen hasta ahora. En general tienen la intención, al igual que Francia, de rechazar la invitación. ¿En serio? Trump dice, ahora mismo voy a atacar Groenlandia, a un aliado de la OTAN, a Dinamarca. Y ahora les voy a mostrar a todos, y en general a quien no se una al Consejo de la Paz, le voy a golpear con aranceles. ¿Qué está haciendo en realidad? Bueno, mientras Donald Trump obliga a todos a patadas a entrar en su Consejo de la Paz, en Ucrania los verdaderos héroes están realizando hazañas. Y por eso, en cada emisión, recaudamos fondos para nuestros defensores, para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Seguimos recaudando fondos para el legendario Batallón de Reconocimiento Aéreo y drones de ataque Ronin. Es la 65ª Brigada Mecanizada Independiente. La recaudación es para la adquisición de estaciones terrestres de control para drones antiaéreos, interceptores y escáneres direccionales que detectan drones enemigos. Y los soldados de esta unidad grabaron un video para nosotros. Por favor, mírenlo. Бажаю міцного козацького. Ми, бійці батальйону безпілотних систем Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, спільно з побратимами та посестрами боронимо нашу землю від російсько-окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Звертаємось до Бориса Тизенгаузена та його спільноти за допомогою в придбанні для нашого підрозділу 2 наземних станцій управління FPV-дронами-перехоплювачами з метою виконання бойових завдань зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА, а також збереження життя та здоров'я особового складу Сил оборони України. Будемо вдячні кожному з вас за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros guerreros. Los Ronin son verdaderos cazadores de drones rusos. Destruyen decenas de drones de reconocimiento rusos y así salvan tanto vidas como equipo de nuestros combatientes. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si están viendo esto en otro canal, siempre hay un código QR. Pueden usarlo para acceder a la recaudación. Por eso en cada episodio les agradezco. Doy las gracias de corazón a todos los que ayudan. Ustedes apoyan a Ucrania. Juntos somos una gran fuerza. Y ahora nuestros guerreros necesitan nuestra ayuda. También dejaré en la descripción un enlace al canal de YouTube de los Ronin, donde hay entrevistas con los pilotos y momentos de combate muy interesantes. Por ejemplo, como con un solo dron FPV de $500, los Ronin destruyeron simplemente un sistema ruso de defensa aérea Tor-M2. Un dron de $500 destruyó equipamiento valorado en $25 millones. Bueno, los Ronin hacen milagros, así que vamos a ayudarles. El enlace para donar está en la descripción y también en el foro de Davos. Donald Trump mantendrá una reunión con los europeos sobre Groenlandia. ¿Quién lo hubiera dudado? Esto lo informó Mark Rutte. Por cierto, Trump tomó y publicó un fragmento de su correspondencia personal con Mark Rutte, como diciendo, miren cómo todos me valoran. Bueno, no sé, esto en general, no sé si esto se hace así o no. Y de esa correspondencia quedó claro que Mark Rutte le escribe a Donald Trump de una manera muy elogiosa. Trump también declaró, como dejé muy claro a todos, Groenlandia tiene una importancia primordial para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. En esto todos están de acuerdo, dice Donald Trump. Y Estados Unidos de América es el país más poderoso del planeta, por mucho.
Esto lo escribió Donald Trump en su red social. No hay vuelta atrás, en esto todos están de acuerdo. ¿Quiénes son todos? ¿Donald? ¿Quién? ¿Donald Trump y su familia están de acuerdo? ¿O tal vez Donald Trump y su equipo? ¿Quiénes están de acuerdo en que no hay vuelta atrás? ¿Francia está de acuerdo? ¿Alemania? ¿Dinamarca está de acuerdo? ¿Los habitantes de Groenlandia? ¿Quién está de acuerdo? Ayer justamente di un ejemplo de encuestas sobre Estados Unidos, las cuales mostraron que el 86% de los estadounidenses están en contra de tomar Groenlandia por la fuerza. Entonces, ¿quién está de acuerdo? Por cierto, Trump publicó una imagen en la que él, el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Rubio están colocando la bandera estadounidense en Groenlandia. Aquí está esa foto. Escuchen, pero esto ya no lo sé. Es decir, está claro que la inteligencia artificial puede crearte cualquier imagen, pero esto me recuerda a algo. ¿Saben? Como antes cuando recortabas tu cara y la pegabas en una revista, en lugar de la de algún actor famoso. Donald, bueno, ¿no crees que ya es hora de calmarse un poco? Por cierto, el conflicto con Trump por Groenlandia podría empujar a Europa a vender masivamente valores estadounidenses. Así lo informa Bloomberg, citando un análisis de Deutsche Bank. Según la estimación del jefe de investigaciones de divisas de este banco, Europa es el mayor acreedor de Estados Unidos. Los países europeos poseen bonos y acciones estadounidenses por un valor de unos 8 billones de dólares. Eso es casi el doble de lo que posee el resto del mundo. En resumen, si los europeos empiezan a vender estos valores, la economía estadounidense lo va a sentir seriamente. Incluso las expectativas de tales medidas, el propio anuncio de Bloomberg y las discusiones, incluso las expectativas, pueden provocar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar. Además, el mercado bursátil estadounidense comenzará a experimentar turbulencias. Y les recuerdo que Japón ya realizó una maniobra similar con Donald Trump, una táctica de judo económico, y en ese entonces a Donald Trump le dolió mucho, no solo a él, sino también a la economía estadounidense. Pudo haber sido peor si los japoneses no se hubieran detenido a tiempo. Recuerdo que Donald Trump quería imponer aranceles contra Japón, pero los japoneses comenzaron abruptamente a deshacerse de los valores estadounidenses. El mercado empezó a experimentar turbulencias y fue una maniobra dolorosa. Y entonces Donald Trump dijo, no, 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 perdón, creo que me excedí. Ahora les voy a contar sobre esta maniobra y sobre cómo Europa puede hacerle aún más daño a la economía estadounidense. Pero por ahora les recuerdo, suscríbanse a este canal, no lo olviden, aquí luchamos contra la propaganda rusa. A pesar de que Putin gasta sumas colosales y toda la camarilla dictatorial también gasta enormes recursos en propaganda, cada vez somos más y más. Pronto seremos más de 500,000. En el canal principal ya nos estamos acercando a esa cifra. En el canal en inglés ya superamos los 25,000 y en el canal en polaco superamos los 20,000. Así que estamos en todas partes. Suscríbanse, no lo olviden. ¿En qué consistía la táctica japonesa? Japón es el mayor tenedor de deuda pública estadounidense del mundo si lo analizamos por países. Japón posee bonos del Tesoro estadounidense por un valor de más de $1 billón. Es decir, estoy hablando de Europa. En total son 8 billones y solo Japón tiene 1 billón, incluso un poco más. Y cuando Trump impuso aranceles protectores a los automóviles japoneses, Toyota, Honda y a la electrónica, Japón no respondió con aranceles equivalentes. No pusieron aranceles, digamos, al bourbon americano, a los vaqueros, como suele hacer Europa. En cambio, empezaron a vender bonos de deuda estadounidense. No todos de una vez, pero sí en partes y de manera agresiva. El efecto fue simplemente impresionante. Para Trump, los índices Dow Jones son prácticamente el electrocardiograma de su éxito. Japón golpeó precisamente ahí. Cuando Japón lanza muchos bonos al mercado, su precio cae. Y la rentabilidad, el interés que Estados Unidos debe pagar por nuevas deudas, sube bruscamente. Y en cuanto sube, en Estados Unidos se encarecen al instante las hipotecas, los créditos para empresas y los préstamos para automóviles. En resumen, Trump vio que por sus aranceles, en Estados Unidos empieza a desplomarse su querido mercado bursátil. ¿Ven cómo lo atraparon los japoneses? Y decidió dar marcha atrás. Por eso Trump o el secretario del Tesoro pisaron el freno y dijeron, ya, hemos llegado a un acuerdo, conseguimos un trato excelente.
pero aprendió la lección. Porque esto es una lección para Europa. Porque ahora mismo en Europa hay valores estadounidenses por un valor de más de 8 billones. Imagínense si, de manera coordinada, Europa empieza a vender esos valores. Eso sería un golpe colosal para la economía estadounidense. Y aquí, fíjense en la declaración que hace el jefe del Tesoro de IIU, Bessent. Él dice que la UE y el Reino Unido no tienen palancas financieras para presionar a Estados Unidos. Esto es exactamente de lo que les acabo de hablar. Sí que las tienen y de sobra. En episodios anteriores les conté que también se puede golpear a los grandes fondos, contra los gigantes estadounidenses, investigaciones antimonopolio contra Apple, contra Google, contra Tesla y así sucesivamente. Todo esto serán problemas muy serios. Así que, señor Bessent, no haga el ridículo, al menos pregúntele a sus economistas. Entiendo que es una declaración política, pero sí existen palancas. Y bueno, Trump, por supuesto, actúa como una apisonadora. Es decir, está desplazando la ventana de Overton sobre el tema de Groenlandia de lo impensable a lo normal. Recuerden, cuando apenas tenía su primer mandato presidencial, se lanzó ese tema sobre Groenlandia. En ese momento parecía impensable. Simplemente. Y la esencia del movimiento de esta ventana de Overton es que algo que parecía impensable llegará a ser la norma y empezarán a discutirlo. Por eso, cuando Trump lanzó la idea, en ese momento se rieron. La risa también es una reacción, es decir, la idea ya está en la cabeza. En ese entonces se instaló cuando él tenía su primer mandato, luego Trump regresa y convierte esto en el tema número uno. Impone aranceles, organiza reuniones en Davos, lo discute con el secretario general de la OTAN. Él movió esa ventana, ya no es una broma, ya no es solo para reírse, ahora es una agenda geopolítica. Los líderes mundiales se ven obligados a discutir esto seriamente. Bueno, y la trampa en esta táctica de Donald Trump radica en que en cuanto te sientas a la mesa de negociaciones para discutir por qué no se puede vender Groenlandia, ya has perdido. Has legitimado la propia cuestión. La has trasladado de la categoría de disparate, de locura, a la de es una cuestión controvertida, hay que debatirla. No, no, no nos apresuremos. Esto es manipular la realidad. Es decir, la frase no hay vuelta atrás con Donald Trump, todo el mundo está de acuerdo con eso, es un truco psicológico brillante, cínico y duro. Pero solo funciona mientras haya un jugador débil en el otro lado. Si Europa se consolida y utiliza una de sus palancas económicas, entonces habrá un problema. Entonces Donald Trump dirá, sí, ¿qué dicen? Era una broma, ¿qué imagen publiqué? No presten atención a eso. Es decir, Trump crea una realidad alternativa, habla con seguridad, como si ya fuera un asunto resuelto, y pone a sus oponentes en una posición defensiva. Ustedes saben que esa es una posición débil. Ahora él no tiene que demostrar por qué no se puede comprar una isla. Ellos tienen que demostrarle por qué no se puede vender. ¿Entienden? Por eso Trump sabe lo que hace y se aprovecha de que Europa está dividida, Europa es débil, Europa es indecisa, pero la situación puede cambiar. Por cierto, llegaron noticias del pantano. Lavrov se quejó de que Estados Unidos no cumplió la promesa de liberar a los rusos del petrolero capturado. Qué fastidio, Washington ignoró la petición de Moscú, lo prometieron, Lavrov dice que lo prometieron de inmediato, literalmente ese mismo día o a la mañana siguiente, la decisión fue tomada al más alto nivel y no los liberaron. Acostúmbrate, Lavrov, acostúmbrate, estás tratando con Donald Trump. Por cierto, ¿qué pasa con el propio petrolero y su captura? Nadie en Rusia quiere pronunciarse. Se lo tragaron así nomás. Extraño, ¿verdad? Y aquí hay otra noticia más. No sé, antes me habría parecido inquietante. Ahora, me parece que es como si Europa hubiera tomado el camino de la independencia. Países europeos reducen el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por las amenazas de Trump sobre Groenlandia. La división entre aliados siempre es negativa. En primer lugar, si Trump ahora impone esta agenda, si impone una guerra comercial, a Europa claramente no le importará la guerra de Rusia contra Ucrania. Y este tema se percibirá de una manera completamente diferente. Y quién sabe, quizás este tema precisamente se planteó para esto, para que todos hablaran de Groenlandia y se olvidaran de Ucrania. No lo sé, son solo mis suposiciones. Escriban sus versiones en los comentarios. Quizás ustedes tengan sus propias ideas, siempre me resulta interesante leerlas.
Según uno de los funcionarios europeos, en cuanto a esta reducción del intercambio de información de inteligencia, el funcionario dice que las amenazas del jefe de la Casa Blanca crearon una atmósfera de desconfianza entre los colegas europeos y estadounidenses de la OTAN. Los colegas estadounidenses vinieron a verme y me pidieron disculpas. Uno de ellos se disculpó en nombre de su pueblo, dijo el interlocutor. Agregó que dentro de la alianza existe la opinión de que el país al que todos tomábamos como ejemplo y valorábamos, ahora nos ha apuñalado por la espalda. Bueno, está claro que se refiere a Estados Unidos. Aún así, voy a corregirlo. No fue que el país el que apuñaló por la espalda, y me parece que todavía se puede revertir la situación, todavía puede cambiar, pero los acontecimientos avanzan a tal velocidad que si pasado mañana Trump ordena el desembarco de tropas en Groenlandia, creo que nadie se sorprendería. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos y suscríbanse a este canal. Y en Ucrania hay una guerra real, sangrienta, cruel. Por eso apoyemos a nuestros héroes, a nuestros guerreros, a los Ronin. El enlace para donar está en la descripción. En la descripción de este video, ellos están haciendo cosas simplemente increíbles en el frente. Y un enorme agradecimiento por ayudarnos siempre y a todos los países que apoyan a Ucrania. Que tengan un día tranquilo y gloria a Ucrania